Querida audiencia Quiniqué, bienvenidos a nuestro set de entrevistas presidenciales. Hoy estamos con Humberto de la Calle Lombana, candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Él fue jefe negociador con las FARC en La Habana y hoy viene a contarnos todas sus propuestas para esta contienda electoral. Bienvenido, doctor de la Calle. Buenas tardes, Gilla. Hemos estado activos, muy activos. Este fin de semana fue extenuante, pero con todo tipo de encuentros. Esta mañana estuvimos hablando de ambiente, de la preservación, de la biodiversidad. Después tuve una entrevista muy larga con expertos sobre tema de salud, porque hay un foro de salud en estos días. En fin, esto es muy variado, por lo menos no hay lugar para aburrirse, ¿no? ¿Dónde estuvo el fin de semana? El fin de semana estuvimos en Bogotá, en un número crecido de localidades. Antes habíamos estado en Cali, antes habíamos estado en Popayán, antes en Nariño. La semana entrante voy a Cartagena, Montería y Medellín. Es su primera vez en la plaza pública. ¿Cómo ve el país? ¿Cómo se siente en esa situación? Pues dijéramos, sí, es un poco extraño porque además la manera como estamos haciendo la campaña es diferente. Nosotros estamos apelando mucho a escenarios cívicos, no necesariamente a las grandes manifestaciones, aun cuando también han ocurrido, sobre todo naturalmente por la movilización del Partido Liberal, pero siempre me gusta más tratar como de ir en un proceso de reflexión. Es una tarea muy difícil, dura hasta físicamente, porque claro, eso termina uno agotado. Por ejemplo, para que dimensiones la cosa, suponte, salimos hacia las 5 de la mañana en un avión. Cada acto, la mayoría de esos actos ocurren en tierra caliente, con excepción de Bogotá, pues porque el liberalismo está en la tierra caliente, ¿no? Algo a lo que usted no está acostumbrado, tanto, bueno, digamos. No tanto, sí. Entonces, uno termina jugado, se sube al avión, aire acondicionado, gripa segura, es un ejercicio... ¿Y le ha dado gripa? No. No, sí, claro. Pero además el ejercicio, no solo lo físico, sino lo psicológico, porque realmente es una cosa tensionante, ¿no? ¿No le dan goticas de esas que algunos otros candidatos? No está tomando... No he tomado, porque es que alguno de los candidatos que tomaba goticas, yo descubrí que no eran muy eficaces, ¿no? Bueno, y en redes sociales, ¿cómo le ha ido? Cuénteme, ¿cómo le fue con aquella cerveza que se estaba tomando solito? No, primero, pues eso le tiran a uno piedra todo el día, ¿no? Le tiran más piedras en las redes sociales que en la plaza pública. Sí, sin duda ninguna. Es una cosa espantosa. Lo que pasa es que uno se va acostumbrando. Pero claro, dicen que estábamos intentando acabar con la familia, que el matrimonio, que entregarle el país a las FARC, castrochavista, extrema izquierda, una cosa de locos, pero bueno. Por otro lado, yo veo en las redes dos cosas. Sí hay también más democratización de la información, o sea, uno puede hoy enviar mensajes cuando antes estaba sujeto a la prensa tradicional. Entonces, eso da un mayor grado de libertad. Y en segundo lugar, hay, dijéramos, una cosa muy interesante por la inmediatez, el humor. Es una mezcla de cosas, pero el balance general es rescatable, repito, en lo que significa como de más canales de comunicación en la sociedad, ¿no? La mejor selfie que vi, usted con todo su equipo ahí, la mejor foto que he visto en siglos en las redes sociales. Fantástica. Así les contestó. Sí, y luego estos muchachos son muy creativos. Tenemos un grupo de jóvenes en el tema de redes que es realmente una cosa fantástica. Y hay que tener, claro, adrenalina, responder rápido, es interesante, ¿no? ¿Le ha gustado? Sí, claro. También las pedradas, como te decía. Sí, claro. No, hay cosas absurdas y a veces un poco delirantes. Un candidato, no mencionemos nombres pues para que esto no se vuelva una polémica. Cuando vino esta acusación a Álvaro Uribe, por parte de la Corte, pues, o la compulsa de copias, un candidato dijo que ese era un pacto que habíamos hecho en La Habana para encarcelar a Álvaro Uribe. Por Dios, pero realmente ¿de qué estamos hablando en este país? Eso, a mí no me cabe en la cabeza que a alguien se le ocurra decir semejante barbaridad, ¿no? Sale de todo. De todo. A estas alturas, vamos a seguir y luego volvemos a las redes, porque siempre uno vuelve a las redes.
¿Todavía piensa que la consulta liberal fue necesaria? ¿O podríamos estar pensando que eso habríamos podido pasar de ese momento, de esa cantidad de plata que se gastó? Todavía pienso, y ahora pienso más, que era necesaria, y te voy a decir por qué. 4 o 5 cosas breves. Una de las cosas que decían es, no, pues si usted barre a Cristo, ¿eso para qué van a hacer eso? Usted de todos modos va a ganar. Pues el resultado no fue ese. Ganamos, pero con una controversia civilizada, pero el margen electoral mostraba que sí era necesario tomar una decisión de esa naturaleza. En segundo lugar, el tema de los costos. El tema de los costos tiene 2 formas de verlo. Uno, frente al cual yo fui muy sensible, ¿no? Pues yo entiendo que a la gente no le gusta el problema de plata. Tal. Sí. Lo que pasa es que sobre eso se fue montando a propósito de las redes. Nosotros visualizábamos en la pantalla que cada que yo salía a hablar de cualquier cosa, caía pues una lluvia siempre dirigida al tema del dinero. Sí. Perfecto, bueno, pues es una discusión, no tiene que someterse a ella. Pero eso tiene 2 características que sí tengo que resaltar. Ojo con ese camino, porque si la participación democrática depende del costo, si la búsqueda de partidos que no sean roscas cerradas, que no sean bolígrafos, sino que tomen decisiones democráticas, depende del costo, pues ese camino me parece muy peligroso, porque uno caminando por ahí, pues es más barata una dictadura. Entonces uno, para no hacer elecciones, porque son caras, dijéramos, esa es una reflexión, porque me parece que no podemos instalar en la sociedad colombiana la tesis de que el consenso, porque lo que decían es el consenso es que 3 tipos se sientan en un restaurante del norte de Bogotá a resolver la suerte del país. Eso no me parece que sea un buen resultado de esa discusión. Pero el último, y te lo agrego, luego quienes nos criticaron, quienes habían pedido esa misma fecha para la consulta y luego desistieron, ahora hacen consulta y ahí sí el tema de la plata es prácticamente igual, lo dijo el registrador. Silencio. No ha habido un solo ataque a esa consulta. Entonces yo sí creo que ahí hubo personas de buena fe, pero también gente sesgada que lo que quería era hacer daño, ¿no? ¿Usted se siente que ha sido más atacado que todos los demás? ¿En redes sociales? No, yo diría lo siguiente. No necesariamente, no. Yo lo que veo es que he sido atacado. Uno, alrededor del tema de paz y las negociaciones con la guerrilla, lo cual es legítimo. A mí eso me parece que es válido. Y es un extremo de la polarización que estamos viviendo en este momento. Lo que sí me parece que ha sido muy malo es que hay una dosis enorme de información, no digamos falsa, sino pues delirante. Desde un principio, una anécdota, por ejemplo, para ver la dimensión de lo que estamos hablando. El presidente Santos en algún momento, no en relación con La Habana, sino que hizo una manifestación aquí hace como 3 años de que iba a crear el Ministerio de la Seguridad Ciudadana. Entonces, en las redes aparece ese ministerio, ahí van a llevar a Iván Márquez para que Iván Márquez sea el comandante de la policía. Por Dios, pero realmente ¿de qué estamos hablando? Bueno, todo lo que se dijo sobre becas, dineros ocultos para las FARC, realmente allí sí creo yo que ha habido una carga especial y específica, pero bueno, tampoco me quiero victimizar, todos porque a la gente le ha dado por inventar sobre cosas que no se dijeron, por esa privacidad que se quiso guardar sobre los acuerdos de La Habana, ¿verdad? ¿Es como eso lo que pasó? ¿O esa es la explicación? Parcialmente sí, pero entonces ese tema me parece extraordinariamente importante. Desde el principio sabíamos, y la experiencia mundial ha sido esa, que una negociación exitosa tiene que ser discreta, dijéramos, probablemente no secreta, pero sí discreta. Negociar por los micrófonos, pues eso es la condena al fracaso. Yo fui representante del gobierno, como ministro de gobierno en el 91, para instalar la mesa de conversaciones en Caracas. Y ahí se convino que todos los días a las 3 las 2 delegaciones daban una rueda de prensa. Bueno, eso fue una tragedia, porque usted los primeros 5 días tiene algo constructivo que decir. De ahí para adelante, y en parte lo que pasó fue un desbalance. La guerrilla hablaba todo el día. Yo mantenía el compromiso de la discreción. Algunos decían, no, pero es que Márquez dice y usted no contesta. Y yo les dije, no, pero es que este no es un tema de Márquez y de la calle. Si yo me pongo a contestar, ¿para qué convertir esto en una riña de gallos con Iván Márquez? Eso es la condena
del proceso. Por lo tanto, yo creo que hay que salvarlo. Pero en efecto, nosotros dábamos la información que había que dar, información veraz y oficial. Es una cosa de la que yo me siento muy orgulloso. No hay una sola mentira en las informaciones que yo di durante los casi 5 años en La Habana. Pero lo que sí es cierto es que esa discreción permitió que se fuera construyendo un sinnúmero de fábulas realmente asombrosas, ¿no? ¿Usted quedó contento con ese proceso o piensa que le falta algo? No, esa es una pregunta muy interesante porque además una de las críticas que me hacen a mí es que yo dije que era el mejor acuerdo posible y entonces que cómo se le ocurría decir eso, etcétera. Y yo contesto de la siguiente manera. No hay como una escala para calificar los acuerdos. No es como un estudiante que de 1 a 5, si saca 3 gana la materia y si saca 2,9 la pierde. Eso no existe. El mejor acuerdo posible es el que pone fin al conflicto. Y por eso yo sí sigo convencido. Cada quien puede tener claro sus opiniones. Uno mismo. Nosotros hubo temas, por ejemplo, en materia de justicia, donde nuestra primera posición fue distinta, porque precisamente se trataba de encontrar acuerdos. Pero es el mejor acuerdo aquel que pone fin al conflicto. Y eso fue lo que ocurrió, digo, al conflicto con las FARC. Yo no estoy diciendo, ahorita hablamos del otro. Hay otras cosas. Esos señores entregaron las armas fueron destruidas. El general Mejía, no yo, ha dicho, desde cuando se decretó el cese definitivo, pues no hay un solo muerto en la confrontación con las FARC. Luego es para mí un paso trascendental. Yo pienso que esto va a ir quedando cada día más claro, pero bueno, yo también entiendo, repito, que algunos colombianos estén insatisfechos, ¿no? ¿Y cómo ve el proceso con el ELN? ¿Usted cree que eso va a llegar a un buen punto? No, pues muy preocupante. Se anunció ahora una tregua para el periodo electoral. Sí. Pues hay que reconocer, pero es un poco insuficiente, porque son unos pocos días, ¿no? Yo creo que las actuales circunstancias, si no hay más claridad del ELN en cuanto a que garantice a la sociedad colombiana que la cosa es en serio, me parece que va a ser muy difícil, aparte de que es una organización más compleja, con un problema de toma de decisiones más complicado que el de las FARC. Porque están atomizados. Y es una cosa más federalizada, es una cosa de línea de mando como más difícil de entender. Pero no confiemos, yo creo que el ELN tiene que entender que le llegó el momento. Es que, mirando esto en perspectiva histórica, el uso de la violencia guerrillera se ha convertido en la carga más conservadora del sistema político colombiano, al revés de lo que puede creerse. La guerrilla generó tal pánico a la violencia que acabó con el movimiento estudiantil, con el movimiento sindical. Por decirlo, el país se movió a la derecha simplemente porque se mezclaba la idea de la protesta social con la idea del uso de la violencia, y eso fue extraordinariamente malo. Y hablando de esos momentos históricos, usted que además vivió la violencia en carne propia, porque pues también fue una especie de desplazado, digamos, en su momento. Cuéntame más bien cómo fue desplazado y luego miramos cuál es la diferencia entre esa violencia y esta que hasta hace poco se vivió en Colombia y que se sigue viviendo de alguna manera. Bueno, entonces, yo nací en un pueblecito que se llama Manzanares, un pueblo del oriente de Caldas. En una familia, mi padre tenía una tierrita pequeña y mi madre era educadora. Y ahí vivíamos tranquilamente hasta cuando, por razones políticas, nos advirtieron que teníamos que salir. Yo estaba muy pequeño, esta historia la vine a conocer obviamente después. Entonces les dieron 24 horas, apedrearon la fachada de la casa y hubo que salir. Entonces ahí para mí quedan dos... Esto era liberales y conservadores. Esto era liberales y conservadores y mi familia era liberal, en efecto. Ahí me quedan dos cosas como fundamentales. Una, el riesgo de la violencia, sufrir la violencia y por lo tanto, cuando Santos me dice váyase para La Habana, mucha gente me dijo no sea bruto, eso allá, con esa gente no hay nada que hacer, eso no pierde el tiempo. Pero yo sentí que tenía primero un compromiso mirando ese pasado. 7 millones de desplazados en Colombia es una cosa insufrible. Pero en segundo lugar, del otro lado, también la posibilidad de que haya puntos de encuentro en la sociedad colombiana, y te lo digo es por lo siguiente. ¿Sí? Para salir, mi familia de Manzanares había que subir a un sitio que se llama Petaqueros, y entonces el riesgo de que hubiese alguna agresión en ese camino. Y el profesor, digo el profesor porque era uno solo, del colegio de Manzanares, que después fue ministro de Justicia,
conservador. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Luis Carlos Giraldo Marín. Okay. Sí. Okay. Fue mi profesor de Derecho Penal también. La vida tiene Sí. laberintos y senderos que uno no se imagina. Entonces el profesor tenía 20 o 22 años, se ofreció como escudo humano, porque él era rígidamente conservador y pertenecía con convicción a ese partido. Entonces acompañó a mi familia hasta Petaqueros. Entonces esa es la segunda forma de mirar este problema. El problema desde la negativa, desde la violencia, pero también el problema de la solidaridad humana, de cómo sí hay personas que se la juegan para proteger a otros, para ayudarlos. Por alguien que es de un partido distinto, Sí, tan sí, simple como exacto. eso. Sí. Bueno, y usted ahora se une con una representante de la izquierda furibunda, usted tan liberal. ¿Esto qué mensaje nos deja? No, pero es que no me parece que sea izquierda furibunda. ¿No? No, voy a explicar por qué no. Bueno, Clara López, a ver, empecemos con que es nieta, pues, de Sí, López. claro, Muy bien. pero eso es un... Pero... Sobrina de López Miguel. Bueno, ¿Y entonces, quién es el marido? Sí, no, claro, es un militante de izquierda. No, pero quito el furibunda, no quito el izquierda, sino el furibunda. Bueno. ¿Me disculpo? No, estamos charlando. Pero entonces dejemos los antepasados, porque eso realmente no tiene por qué pesar. Pero ella misma estuvo muy cerca de Luis Carlos Galán en su momento. Y luego va, en efecto, a la izquierda, pues eso es obvio, eso no hay que negarlo. Pero a mí me parece que siempre en una posición institucional de respeto a las instituciones, sin apelar a la violencia, en una actitud que en este caso me parece que le da, como suele decirse, sinergia a la fórmula. ¿Por qué? Porque yo estoy ubicado en el liberalismo igualitario, con un discurso de transformación social, porque justamente haber dejado el conflicto con las FARC es una oportunidad de mirar la tremenda injusticia de esta sociedad. Es que no podemos seguir así. Realmente uno se preocupa. La sociedad más inequitativa de Latinoamérica al lado de Haití y de Honduras, eso es una vergüenza. Se ha mejorado en la lucha contra la pobreza, no lo estoy diciendo, pero la estructura es muy inequitativa. Entonces me parece que el país tiene que empezar a mirar problemas viejos que estaban ahí engavetados como ese, de la injusticia. Y en eso hay una confluencia. Ella, naturalmente, más a la izquierda, si se quiere decir eso, pero me parece que hay senderos que se encuentran en la medida en que el propósito es que miremos esta sociedad desde una perspectiva más igualitaria, ¿no? Y eso lo pone usted en el centro izquierda. En esta gama. Sí, en esa gama de sí. Pero no entonces en la extrema izquierda, como dicen algunos, hay unos políticos... Que le están diciendo que usted es el candidato a las FARC. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le va pareciendo? Eso sí, francamente. Por fortuna apareció Timochenko y me quitó de encima ese piano, ¿no? A punta de pedradas, imagínese. ¿Ah? Qué barbaridad, ¿no? Es una cosa realmente increíble. ¿Y ¿no? usted cómo se siente cuando le dan pedradas a Timochenko? Bueno, no, pues... ¿Se no es como un hijito suyo? No, hombre, no. A mí no me a ver, a mí me parece que la sociedad colombiana esté indignada con las FARC, es lógico. Cometieron demasiadas barbaridades, 1. 2, pero no son los únicos responsables. Porque es que, claro, si tenemos la miopía selectiva de mirar para un lado, aquí hubo un conflicto y hay unas responsabilidades. Por eso la jurisdicción transicional es para todos los responsables. Pero de ahí, de la indignidad a la acción, sí me parece que hay un paso. A mí, francamente, estos atropellos, los materos en el carro, también contra el doctor Urquijo, Uzcategui, perdón, del Centro Democrático, también hubo una agresión y a mí me parece que eso no es correcto. Luego lo que tenemos es que discutir, reflexionar, no estar de acuerdo. Yo no estoy diciendo que aquí tengamos que ir a la unanimidad o al consenso, pero lo que sí tenemos que aprender es a reflexionar sin hipocresía, pero también sin violencia. Un poco igual de violentos que ellos, al final de cuentas, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Colombia en este momento? ¿Ese, pues, que a usted le duele antes de irse a dormir? No, yo sí creo que es la inequidad, porque es que, fíjese, primero nos decían que éramos iguales ante la ley. Iguales ante la ley. Vaya, pregúntele a un niño del Tumaco, de la costa pacífica, a ver qué tan igual es. Porque en Colombia el partido de la vida se está jugando en una cancha desequilibrada. Entonces, esto lo digo sin odio, no ¿Sí? Es lucha de clases, sino una radiografía de lo que ocurre. Hay personas que tienen la fortuna de arrancar la vida más adelante. Hay niños que tienen
que salen más allá, más adelante de la meta y otros atrás. Y por lo tanto muchos sueños y proyectos de vida se frustran, no por falta de disciplina o de talento, sino porque las condiciones los discriminan, por el color de la piel, por el lugar de nacimiento, porque no tuvieron acceso a la educación, porque no tuvieron una buena nutrición. En fin, hay una situación estructural que frena a unos y eso es insostenible. Yo pienso lo siguiente, el hecho, como ya lo dije, de haber sacado del paseo de la violencia a las FARC va a ser más intensa la discusión en Colombia, sobre todo la discusión social. Hay que prepararse para eso. Los verdaderos problemas. No, exacto. Y luego la injusticia es el gran problema, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para acabar con esa inequidad social que es tan grande? Pues yo digo, utilizando una metáfora, que hay que poner primero los pobres. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Supongamos que el Estado es como un teatro, donde uno va a pedir servicios del Estado. Entonces tiene que hacer cola. Y cuando llegan los pobres le dicen, no, es que se acabaron las boletas, ya no puede entrar. Esto es metafórico, claro está. Sí. Entonces yo digo, no, ¿y por qué no hacemos la cola al revés? Pongamos primero a los pobres para que logren obtener asiento en ese teatro. De tal manera que si se acaba la plata, porque claro, restricciones fiscales hay, esto no es una utopía, esto es una realidad. Como hay restricciones fiscales, el día que se acabe la plata, pues que no sea por cuenta de los pobres. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto ya en lenguaje más técnico? Al hacer el presupuesto uno debe ir primero a las partidas que tienen efecto social en la vida de las personas. Y ahí, claro, 1000 prioridades, pero el presupuesto es como un balón que uno tiene que acomodar a su política. Es que a veces nos venden la idea de que son unos economistas muy sabios que hacen un presupuesto que es automático y que ahí no hay nada que hacer. No, la política se expresa ahí y cuando los recursos son limitados, pues usted prioriza. Y me parece que ahí se empiezan a desprender programas que yo he venido presentando, programas de mecanismos de choque para generar empleo. Entonces, claro, ahí vienen a decir, no, eso no se puede. Hay gente que siempre dice que no se puede. Fue lo que hizo, por ejemplo, Roosevelt en la Gran Depresión en Estados Unidos, que es inversión en infraestructura productiva, no en mermelada ni en clientelismo, para generar de choque un número de empleos y simultáneamente crecer a través fundamentalmente de la educación en un recurso para la productividad, la competitividad, para que crezca la economía, y me parece que ahí hay, dijéramos, un tipo de respuesta entre muchas de las propuestas que estoy haciendo para combatir esa injusticia, esa inequidad. Yo me acuerdo que una de las cosas que a usted le preocupaba también mucho del país y este como momento histórico es la polarización. ¿Eso tiene solución o nos vamos así por los siglos de los siglos sí. En este momento de redes sociales, digamos? Sí, sí. Es difícil hacer una predicción y en general uno tiende más bien a ser ligeramente pesimista. No parece que eso se pueda arreglar de la noche a la mañana. Yo quiero insistir en precisar el concepto. No es que no haya discusión. Es más, a mí al contrario me parecía que la política tradicional colombiana era bastante hipócrita. A una persona le decían, ¿y usted qué opina de fulanito de tal? Y decía, es una maravilla, lo respeto, y luego venía la puñalada. Sí. Y era una forma muy hipócrita de manejar la política. Yo creo que lo que hay es que decir la verdad. Yo lo que estoy diciendo siempre es con tranquilidad lo que pienso, pero pues la insultadera me parece que es muy mala. Supóngase que todos los candidatos nos pongamos de acuerdo en que eso no ocurra, pero tú has dicho una cosa que es cierta. Dijéramos, el tema de las redes, eso es imposible de controlar. Yo pienso que medidas represivas, eso no tiene sentido. Me parece que lo que tenemos es como que irnos acostumbrando, es un problema cultural. Yo digo que las redes equivalen a lo que era el chisme en el pasado, pero el chisme sí. Ocurría en pequeñas comunidades. Como esto ahora tiene tamaño, una dimensión enorme, llegará el momento en que aprendamos a distinguir entre lo que es verdad y lo que simplemente es un chisme. Es un problema como de pedagogía social más bien, ¿no? Sí. ¿Será que vamos a tener que hacer una legislación sobre las redes sociales? Yo dudo de eso. ¿O eso no es posible? No, eso es como la linaza. Usted riega la linaza y después no es capaz de recogerla. Controlar las redes, porque además están en todo el mundo. Es que la polarización es en todo el mundo, es verdad. Y además redes, lo que quiero decir es que hay redes organizadas desde afuera que llegan a Colombia porque es que eso ocurre en todo el planeta. Entonces uno ve
comunicaciones que realmente vienen es de la China, de la India, etcétera. Hay eso que llaman troles, los robots que aparentemente replican mensajes que no son legítimos. Luego, no, eso yo creo que es incontrolable. Toca acostumbrarse a eso. Es una nueva realidad y entonces aprendamos a vivir con ella, ¿no? Y hay unos candidatos que tienen un buen ejército alrededor. Pues yo tengo el orgullo de, como ha aparecido ya en 2 investigaciones, de no tener cuentas falsas. Y a mí me parece que eso también transmite un mensaje. Realmente no acudimos a eso. Yo tengo menos seguidores que otros, pero son auténticos, ¿no? En su perfil de internet deja muy claro, y eso me gusta, que usted como registrador sacó la primera cédula a un transexual. Sí. Eso lo pone en el mundo de los hombres liberales. Sí, sí. Su posición al matrimonio gay, a la adopción gay, todo gira alrededor positivo de estas decisiones, ¿sí? Sí, matrimonio porque, gay, bien. Sí, porque es un camino, dijéramos. Yo soy liberal más que el tema del partido en el pensamiento liberal. Okay, o sea, sí. Liberal en términos de libertad, de libre desarrollo de la personalidad, que fue lo que hicimos en la Constitución del 91, que todavía hay que terminar de cumplir. Es que ese fue un gran sueño de Colombia. En ese momento que recuerdas tú, Gilla, yo era registrador y apareció una niña transexual que quería cambiar la cédula. ¿Cuánto estamos hablando de qué año? Yo fui registrador del año 82 al 86. Cuando ni siquiera se hablaba de eso. Cuando se habla así. Y entonces esto debió haber ocurrido en el 83 o 84. Entonces fue con esa petición y obviamente todo el mundo le decía que no. No, pues eso horrorizado. ¿Era una niña que se había convertido en niño o al revés? Era un niño que se quería convertir en niña. Okay. O que se había convertido pero que no le daban el cambio para anotar en la cédula su género. Obviamente, pues que eso, allá corría la gente despavorida, pues esos empleados de la registraduría les parecía que eso era una locura, que a quién sí le ocurría, etcétera. No había legislación, era muy precaria la legislación, había formas de cambiar el nombre en las notarías, pero el tema del género no. Entonces yo hice un estudio personalmente profundo sobre la base de los derechos, repito, el libre desarrollo de la personalidad, y entonces le dimos el nuevo documento de identidad. Eso fue muy, como tú lo dices muy bien, en momentos en que prácticamente de eso no se hablaba, ¿no? Aborto. Yo estoy firme en los 3 casos que ha señalado la Corte Constitucional. Me parece que ahí la discusión tiene que llegar a ser pacífica, porque realmente son casos, pues en mi opinión, yo respeto las creencias de otros, algunas son creencias de carácter religioso, pero a mí esos casos me parece que además generan un drama tan grande para la madre que me parece que al contrario la injusticia sería no hacerlo. Por ejemplo, un niño con enormes malformaciones que pone en peligro la vida de la madre, obligar a esa tragedia a la madre y al propio niño, a mí me parece que eso es mucho más cruel que el aborto, aun cuando sé la idea de muchas personas que dicen la vida es sagrada desde la concepción, pero yo creo que la solución que se ha dado Colombia es armónica, correcta. Yo no iría más allá. Si no estoy de acuerdo con lo que se llama el derecho de opción, pues el aborto libre, sencillamente porque a uno le dio la gana, no. Pero estos 3 casos son brutales, son traumáticos. ¿Eutanasia? Sí, yo sí creo que uno sí tiene derecho. ¿Sí? Cuando uno tiene derecho a la vida, tiene derecho a una vida digna. La vida indigna ya no es un derecho, sino una carga para el enfermo y para su familia, para el Estado. ¿Por qué no puede tener uno la facultad de tomar la decisión de decir, bueno, yo ya viví? Alguien me acaba de contar una historia, pues, que pasa todos los días. Un señor con un cáncer, etcétera, lo llevaron a Estados Unidos, lo que se hace, pues, en esos casos. Hasta cuando un médico dijo, mire, esto es terminal, yo creo que lo que hay es que desconectarlo. Y entonces los hijos dijeron, no, pero mi papá está consciente, preguntémosle. Y entonces dijo, no, yo luché en mi vida y luché contra el cáncer en estos últimos meses o años. Yo no quiero luchar más, yo tengo derecho a mi tranquilidad y a mi paz. Y entonces procedieron de esa manera. Claro que yo sé que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, cuando a uno le toque, no sé qué haría. Porque claro, eso es que son temas muy escabrosos. Sí, son escabrosos. Sobre sí, todo en esta cultura occidental nuestra, donde miramos la muerte de una manera... Es que no nos enseñan. No nos han enseñado.
esa cosa oriental de entender que ¿Qué esto tan es católico es usted? No, yo fui, claro, bautizado católico, Ujú. miembro de una familia católica. Mi madre nos obligaba a rezar el rosario todas las noches. Era obligatorio en mi colegio ir a misa los domingos y además había que ir de corbatica. De y tal, corbatica sí. y todo lindo. Luego, yo me considero, en función de mi evolución hacia una libertad de pensamiento, yo soy una persona espiritual. Yo siento el sentido trascendente de la vida. A mí me parece que la vida no es que se limite pues al materialismo hirsuto. Me he sentido muy contento con el Papa Francisco. Sí, le cae bien, le gusta lo que me dice. parece que el mensaje es extraordinariamente vigoroso en todos los campos. Muy latino. Y aquí vino y nos trajo 1000 enseñanzas. Lo que pasa es que a los 3 días se fue y volvimos a lo mismo. ¿Cuáles eran las enseñanzas? 1, la reconciliación. 2, una cosa importantísima, la paz con la naturaleza. Él habla de nuestra casa común. Es un papa totalmente sensible al tema del cambio climático, de la preservación del ambiente. 3, él mismo es audaz y arriesgado en respetar, dijéramos, otras convicciones. A mí, francamente, me parece, yo creo que hay muchas personas que se habían alejado de los ritos, no del pensamiento de Cristo, que es una cosa distinta. De los ritos de la religión católica. Y han regresado a apreciar mejor la religión católica después de la llegada del Papa Francisco. Sí, porque además nos alejó de la religión castigadora, nos trae este mensaje que es más espiritual. Es que el Dios de la Biblia es lo que llaman el Dios abrahámico, que es un ser todopoderoso que, sin embargo, es rígido, medio tirano, ¿no? Todos esos sacrificios, el padre matando al hijo y sacrificándolo, mientras que Francisco da una sensación más bien de solidaridad y de bondad, que es una cara muy interesante del verdadero mensaje cristiano. A mí me parece que Cristo tiene un enorme cúmulo de enseñanzas para la humanidad, ¿no? Los toros. No, eso sí es que me pasó lo siguiente. Yo era taurino, como un diablo. Yo también era y después ya no. Sí. Y más en mi caso, pues porque Manizales, imagínense, en la feria. Claro, claro. Eso pues desde chiquito uno terminaba yendo a toros, un poco más grandecito. Porque la fiesta brava no era ni siquiera... No, fiesta, además la uno se tomaba unas manzanillas y salía después a celebrar. Eso pues era una cosa estupenda. Pero con el paso del tiempo realmente empecé a ver que el espectáculo es muy doloroso. Cuando yo estudiaba Derecho, se decía que los animales eran cosas. Estaba en el libro de las cosas, ¿Sí? el animal, sí. Ahora la nueva legislación dice que son seres sintientes. No entremos en la discusión de si tienen derechos o no, pero nosotros sí tenemos obligaciones frente a ellos, que es evitar la crueldad. Y el espectáculo taurino sí me parece que manda un mensaje que no es... Esta es una cultura distinta, particularmente para los jóvenes. Mira allí ya esto. Cuando yo estaba chiquito, en mi barrio, que era un barriecito del Instituto de Crédito Territorial, yo soy un niño de clase media, teníamos caucheras para matar pajaritos, porque era una concepción del mundo en virtud de la cual solo el hombre era el rey de la creación, ¿no? Como a imagen y semejanza de Dios nos sentíamos dueños de la naturaleza. Entonces matar un pajarito no importaba, cortar una rama. Esto ha ido cambiando porque yo veo que la juventud hoy sí es mucho más sensible. Y entonces en ese orden de ideas me parece que el espectáculo de los toros francamente ya está completamente fuera de consideración. Está bien, dijéramos, intentar algún camino con participación en la toma de decisiones, dijéramos, no se trata de una cosa dictatorial, pero tampoco me gusta el argumento de decir, no, eso hay que respetarlo porque es una tradición. Si todas las tradiciones tuvieran que ser respetadas, el mundo no habría evolucionado. Entonces, claro, la tradición del harem, de la acción violenta contra las niñas, 1000 tradiciones que el ser humano ha tenido que superar. Entonces, porque usted es un hombre de una sola mujer. ¿Usted se casó a los cuántos años con Rosalba? Una cosa muy brava, le cuento. ¿Cuánto? Cuénteme esa historia, por favor, que ya queremos oír hablar de amor en este mundo tan politizado. Yo me casé a los 22 años con mi señora. ¿Y cuánto tiempo duró de novio? Por allá 2 años.
Yo la conocí en la universidad. Acá en Bogotá. No, en Manizales. En Manizales. Estudiábamos en la Universidad de Caldas. Y nos conocimos en una fiesta universitaria. Era una época en que había fiestas universitarias, que eso se acabó también, donde pues todos los estudiantes salíamos ahí a parrandear. De Manizales, oyendo boleritos. Boleritos, sí, tal, y baile, bueno, también había bailecito no solo de boleros, sino el Loco Quintero, Fruco y sus tesos. Oh, que pura salsa pura. Sí, pues, dijéramos que se llamaría medio salsa hoy, pero no, había porros y merecumbe y ese tipo de cosas. Okay. Entonces allí nos conocimos, empezó el noviazgo, me casé. Siempre he vivido con mi esposa, no me he divorciado. Eso es muy importante porque ahora precisamente sí, cuando hablábamos del tema ese de las redes sociales, entonces también han dicho que nosotros en La Habana acabamos con la familia, con el matrimonio, una cosa realmente loca. Que es absolutamente falsa. Lo que dijimos, el enfoque de género era, hay mujeres que han sufrido muchísimo, ¿cómo no van a tener prioridad en las soluciones del Estado? Bueno, pero entonces, a raíz de toda esa discusión, yo sí quiero decir, como diría la Biblia, por los hechos y por los frutos los conoceréis. Tengo mi esposa, una sola esposa toda la vida, mis 3 hijos, mis 6 nietos, una familia absolutamente unida. Ahora por esto de la política, pero antes de esto, y espero que después, los fines de semana siempre estamos juntos todos, somos como un parche. Luego, es una cosa muy bonita, una familia unida, ¿no? Pero síganme contando cómo enamoraron. Bueno, entonces, entonces empezamos nuestra relación y yo me las daba de escritor en ese tiempo. Por favor, cuénteme eso, que es que ahí quería llegar yo. Sí, yo me las daba de escritor y entonces una noche... A ella era a quien usted le escribía poesías, ¿por eso las tiene escondidas? No, pues las tengo escondidas es porque la calidad es tan mala. No lo puedo creer. Bueno, entonces yo le escribí, esto fue una frustración muy grande la que le voy a contar, Gilla, porque escribí un poemita para mi esposa, que en ese entonces era novia. Entonces lo leyó y me dijo, ¡ay! ¡Qué bonito! ¿Dónde lo copiaste? Claro, obvio. ¿Cómo sería bonito? Quisiera leerlo. Bueno, pero entonces esa es, dijéramos, la historia. Luego a mí me nombraron juez en Salamina, Caldas, y ella en el ICA, ella trabajaba en el ICA y también la asignaron a Salamina. Entonces nos casamos, nos fuimos. O sea, mujer trabajadora en una época que no se usaba tampoco. Pero claro, pero además mira el tipo de trabajo. Ella pertenecía al ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, sí, en una época en que había mucho fomento a la agricultura. Entonces había un equipo donde estaba un agrónomo, el técnico y mi señora, que entonces se iban de casa en casa campesina. Mi señora se montaba en un caballo a las 7 de la mañana y se bajaba a las 7 de la noche, visitando las casas, y entonces entre el agrónomo y el técnico miraban con el varón la productividad, la cosecha, cómo lo están haciendo, y mi señora iba a mirar la higiene, la dieta de los niños, consejos nutricionales, temas relacionados con la salud, que era la parte, dijéramos, de trabajo social. Y ese era un trabajo en esas características, por todas esas breñas de Caldas, incluso hasta muy adelantado su embarazo. Okay. Casi ya a punto del parto todavía. ¿De los 3 o la primera? El primero. El primero. Casi a punto del parto todavía seguía montada en un caballo muy hasta el final. En un momento, como tú lo dices muy bien, en que tampoco era usual que las mujeres trabajaran. Sí, claro. Pero claro, yo traía la herencia de mi madre de respeto a la mujer trabajadora, porque que era profesora. Mi madre fue profesora toda su vida, y entonces, entre otras cosas, cuando yo llegaba a ese barrio del que hablé, pues es que las mujeres no trabajaban, menos todavía en la época de mi madre. La única mujer trabajadora en ese barrio era mi mamá. Entonces, cuando yo llegaba del colegio, uno siempre se sentía raro, porque todos los niños encontraban a la mamá y su mamá estaba trabajando. Entonces le servían una arepita y una guapanela. Y yo llegaba a mi casa solo, yo lo entendí y cada vez lo entendí mejor, pero sí había una cierta sensación como de extrañeza, es decir, ¿qué tenemos nosotros de distinto a las casas de mis amiguitos? Pero hoy, pues eso no se discute, entre otras cosas porque el tema de la igualdad de género tiene que ver con la propia realización de la mujer y su condición de trabajadora, lo que no riñe con la maternidad y con el carácter dulce de las mujeres. Pero hay además una discriminación. Una mujer hoy se gana el 30% menos de su salario por el mismo trabajo que hace un hombre, y eso realmente es inaceptable.
Ok. ¿Y sus hijos le jalan a la política? No. José Miguel. José Miguel, Alejandra y Natalia. No le jalan a la política y yo digo que por fortuna, porque pues esto siempre es duro. Yo diría que José Miguel, que fue superintendente de Industria y Comercio, sí tiene una venita ahí por la vida pública, ¿no? Ese lo va a suceder a usted. Pues yo no Beribera. sabría decir, claro, uno no puede hacer predicciones. Tiene inclinación por los temas públicos, escribe en periódicos Sí. temas económicos, etc. Bueno, la segunda, que es Alejandra, es psicóloga. Esa sí no tiene nada que ver con el tema político. Ella, su profesión la ejerce en psicología organizacional y es completamente ajena a esto. Y la tercera se llama Natalia, que es abogada. Yo creo que interesada en temas públicos, pero no le veo que dé el paso hacia la política. Lo de José Miguel no sabemos. Puede ser, pero realmente no se sabe, ¿no? Venga, ¿y usted tuvo actividad política cuando estaba en la universidad? Por ahí estaba leyendo que incluso alguna vez ¿lo metieron preso? Sí, cierto. ¿Y por qué? Bueno, entonces, yo tuve actividad política en la universidad, fundé un periódico con un socio, con un compañero, José Fernando Escobar, se llamaba Época Fuego en la Idea, y pues pertenecíamos al movimiento estudiantil en un momento en que había mucha efervescencia. Yo recuerdo que la llamada Federación Universitaria Nacional, Carlos Lleras la cerró, la declaró ilegal, porque realmente ahí empezó una cosa muy radical. Y hay un punto de quiebre. Algunos nos mantuvimos en la no violencia, Sí. yo como miembro del Partido Liberal, y otros, de allí salió mucha gente para la guerrilla, particularmente para el ELN. Pero entonces se presentaban los tradicionales enfrentamientos donde, en el caso particular por el que me preguntas, el problema era de presupuesto de la Universidad de Caldas. En la gobernación había un gobernador militar. Hicimos una marcha desde Pereira a pie hasta Manizales y fuimos a la plaza de Manizales a protestar por el presupuesto delante del gobernador, y allí empezaron a aparecer legítimamente lo que se llaman agitadores, incluso algunos estudiantes que llegaron de Bogotá que ya habían tomado la decisión de la violencia. Entonces salió el cuento de las bases norteamericanas en la Sierra de la Macarena. Fíjese lo que significan las mentiras. No, salió el cuento de que había bases norteamericanas. Y no había redes sociales. No había redes sociales y sin embargo por el chisme, pues entonces eso se armó una trifulca, y como en Manizales no había consulado de los Estados Unidos, nos fuimos al centro colomboamericano. Y estábamos manifestando en paz cuando veo yo una piedra y empieza pues una pedrea provocada por estos actores externos a la universidad. Entonces, bueno, yo me refugié en las residencias universitarias porque me dijeron la policía lo está buscando. Pasaron 2 o 3 días y en efecto un día aparece un detective del DAS en mi casa y me puso preso. No. Entonces me llevaron a una inspección de policía. Ahí pasó una cosa que es, mira qué interesante, porque es también a la vez entre macabra y linda. ¿Cómo así? Por lo siguiente, yo estaba pues ahí preso, entonces llegó un tipo y me dijo, Pollo, pues a uno le decían Pollo, ¿no? Pollo, ¿usted sabe poner inyecciones? Y dije, no, yo no. Dijo, sí, camine allá. Entonces pues, me pasaron por un pasillo. Después vine a entender qué era lo que estaba pasando. Nada, bueno, entonces vino un abogado, el decano de mi facultad de Derecho, y al fin me soltaron. La cosa era muy grave porque en ese entonces era justicia penal militar, y bueno. Entonces, después, con el paso del tiempo, yo fui nombrado profesor de Derecho Constitucional para la policía, y con cierto éxito, pues logré tener ahí algún prestigio. Entonces me invitaron a comer un día los oficiales en el casino de la policía. ¿Usted les hizo el reclamo? No, ellos plantearon el tema y me dijeron, usted no se acuerda lo que pasó allá y tal, la caminada. Dijo, no, es que a través de un vidrio lo estaba mirando el policía herido. Y lo que queríamos era que lo identificara usted, a ver si era usted para llevarlo a la justicia penal militar. Eso daba 15 años de cárcel, ¿cómo le parece? Dios mío. Y entonces esa es la parte macabra. Y la parte linda es que ese policía, muy honesto, dijo, no, ese muchacho no es. Yo nunca he visto a ese muchacho. Y me soltaron. ¿Qué tal? No. Eso hubiera sido trágico. Tendríamos otro de la calle en este momento. No, hubiera desaparecido de la vida pública. Venga. Otra pregunta, porque es que uno no puede tener a Humberto de la Calle aquí sentado y no preguntarle por la historia de este país entera.
¿Cuál ha sido el peor? Usted ha sido protagonista de los momentos más importantes de los últimos tiempos de la Colombia que vemos ahora. ¿Cuál ha sido el peor momento que ha vivido Colombia? O sea, podemos decir que estamos pasando por un buen momento en este momento, ahora valga la redundancia. ¿Cuál fue la peor situación en la que usted se ha visto metido y usted haya dicho no hay salida? Sí, por lo menos la más traumática sí fue la fuga de Pablo Escobar. Yo era ministro de gobierno, era el gobierno de César Gaviria. Eso fue desastroso porque realmente era inverosímil. Pablo Escobar entra a una cárcel precaria. Dijéramos que el gobierno sabía que no tenía las suficientes condiciones de seguridad, pero en la medida en que el señor dijo que se iba a entregar, dijimos, no, pues metámoslo ahí. Y vamos construyendo una cárcel alrededor, era por decirlo metafóricamente. Y en efecto, cuando él empezó a ver que la cosa iba en serio y que estaba ya a punto de terminar estas obras y que realmente iba a estar preso, entonces se armó este lío de denuncias de torturas allá en la cárcel. Sí, unas cosas horribles, macabras. Entonces se toma la decisión por parte del presidente Gaviria de trasladarlo a una brigada militar. Y ahí empieza la crisis. ¿Y por qué porque fue muy triste? No solo porque se voló, semejante capo, pues un psicótico, criminal famoso, sino porque realmente era tal la vigilancia que había. Había un primer anillo de los guardas, porque hay convenciones internacionales que prohíben a fuerzas militares y de policía tener contacto con los presos. Entonces eran guardas civiles. Ahí seguramente habría infiltración. Un segundo anillo de la policía y un tercer anillo del ejército. Y lo que se supo después es que ni siquiera es que haya sido una maniobra rocambolesca, pues como una de película, ¿no? El señor le regaló unos tamales a un soldado que estaba ahí y fue saliendo caminando tranquilo. Cuando llega a su casa, después de campaña, ¿qué hace? No, pues si una respuesta rápida sería acostarme. Clavar en la cama y... Porque es que hay que empezar muy temprano. Sí. Generalmente cuando tenemos salida, como ya lo conté, pues uno a las 4:30 de la mañana ya se está organizando y regresa a las 8, no, a las 10 de la noche, realmente fundido. Yo, por ejemplo, me pasa que a veces me alcanzo ni siquiera a ver las noticias. Sí, ¿quién se las cuenta? ¿Se las cuentan ahí los de su equipo? Me las cuentan el equipo. Andrés, muy querido, me manda permanentemente notificaciones, pero es una cosa muy frenética. Además, uno aprovecha los ratos que tiene para dormir. Uno aprende no es dormir, pero sí dormitar en el carro y en el avión, y eso tiene un efecto Cierra los ojos, respira. Llego a mi casa, converso con mi señora, naturalmente hacemos el recuento de lo que ha ocurrido en el día, pero pues, porque ¿quién manda en la casa? La señora. Las mujeres mandan en todos los lugares del mundo. Eso no es una excepción mía. El chiste ese de que el tipo que dice, en mi casa yo digo la última palabra, que es sí, mi amor. Sí. Porque es que quiero llegar a un punto. ¿A qué horas lee poesía? ¿No volvió a leer poesía? No, siempre leí hasta la campaña. Yo mantengo en mi mesa de noche las obras completas, la poesía completa de Borges. Ahora estoy muy metido en Borges porque es una poesía que no es lírica, es maciza, a veces difícil, filosófica, pero tiene un embrujo y un encanto. Pero no, sí tengo que confesar que en este momento leo los documentos que implican posiciones políticas para la campaña, todos los temas habidos y por haber, ambiente, minería, economía, etcétera. Y lamentablemente pues estoy un poco por fuera de la lectura diaria que era religiosa. Siempre me leía 1 o 2 poemas antes de dormir. Tengo incluso también aquí tengo en las obras la poesía completa de Borges también. ¿Qué tal en el celular? En el celular. De pronto sí aprovecho, por ejemplo, en los aviones a leer de muchas cosas. Esto es una maravilla. Yo me pasé a esto, porque mira, aquí tengo por ahí 120 libros. Ok. Esto es una cosa... ¿Qué libros tiene ahí? Sí, ya te voy a mostrar, porque es que tengo libros de 1001 disciplinas. Yo uso el Kindle y entonces tengo, ya vas a ver. Y eso lo aprendió a usar cuando iba para La Habana. Claro,
Porque es que no se podía llevar 15 libros entre la exacto. maleta. Entonces, por ejemplo, mira la lista. Una breve introducción a la historia económica. El café existencialista, sobre Sartre. Ay, porque es que Simón de Beauvoir. usted es existencialista, Sí, claro. ya me acordé. Bueno, claro. este último sobre Trump, que acaba de salir, Fire and Fury, la campaña de Trump. Este otro fantástico, que es por los asesores de Hillary Clinton, cómo fue la campaña, cambio climático, la banca. ¿Y ha sacado ideas de ese libro de Hillary? Sí. ¿Sí? ¿Para su campaña? Sí, una de las cosas que dijo, ¿Qué dijo? entre muchas, muy interesante, dijo, yo realmente no perdí con Trump, sino con Sanders. Yo le gané a Sanders, pero fue tal el daño que me hizo, que cuando ya llegamos a la confrontación final, francamente estaba ya golpeada, porque Sanders dibujó la idea de una Hillary cercana a los bancos, al sistema financiero, pintó una imagen tan oscura sobre la cual llega Trump después y logra triunfar. A propósito, que no es tan a propósito, si usted se tuviera que aliar con alguien, ¿con quién se aliaría? De todos los que están ahorita en la baraja. Primero yo siempre invité a, llamémoslo los que estuvimos en el sí, el 2 de octubre, los que estuvimos por el proceso y por impedir que se destruya. Bueno, pero no tuve éxito. Por un lado, el doctor Fajardo, a quien públicamente invité a esto, pues tomó la decisión de que se iba con la Coalición Colombia. Por el otro lado, luego el doctor Petro hizo a su vez una invitación que yo decliné porque ya me parecía que era al contrario. Si yo quería era unir, esto era fragmentar aún más. Luego dijéramos, eso ya terminó. Yo voy ya a la primera vuelta, sí, directamente, con la fórmula de Clara López. Obviamente que para la segunda vuelta, como es natural, pues tiene que haber alianzas, claro. Porque pues lo si que se tuviera trata que hacerlo. Entonces te voy a decir con quién no lo haría. Sí. Yo no lo haría con Timochenko jamás, a propósito de lo que ya hablamos sobre eso. Sí. Pero tampoco lo haría, y esto yo siempre digo que lo digo con respeto, sin ánimo de ofender, pero con toda claridad, el proyecto de sociedad que encarna Álvaro Uribe y Vargas Lleras a mí no me parece que sea conveniente para Colombia. Luego, yo no haría una alianza de esa naturaleza. ¿En qué? Pero estamos en ya el camino de ir directamente a la primera vuelta. Y para la segunda ya se verá. Además, porque si yo paso a la segunda vuelta, pues yo estoy seguro de que ganamos. Si pasamos a la segunda vuelta, yo creo que ganamos con seguridad. Si no llegase a pasar, eso claro que se dice que un político no debe decir eso. Siempre debe decir que tiene que ganar, ¿no? Es que le voy a recordar una cosa que usted me dijo en una entrevista que le hice hace como 2 años o 1 año, que usted se quería retirar en Manizales en una finca. Es cierto. Esta es una historia que tiene además raíces anteriores. Cuando a mí me nombraron registrador nacional del Estado Civil en el 82, yo era un abogado en Manizales y decidí venirme, siempre con la idea de que iba a estar por poco tiempo. Y mire. ¿Desde entonces? Desde entonces, sí. Bueno, pero después, en efecto, yo dije, no, ya es suficiente, ha llegado el momento probablemente de descansar, pero ahora surge este desafío, porque también a veces pienso pues que tengo acumulado una experiencia en arreglar problemas grandes y no me voy a envolver en la bandera nacional y decir pues que uno es un pobre sacrificado, no. Pero sí creo que yo tengo para ofrecer experiencia y también sensatez y tranquilidad y sosiego, ¿no? Ay, hay una pregunta que se me olvida y esta ¿cuál? es buenísima para usted. En Chile, los presidentes entrantes tienen la costumbre de invitar al presidente saliente a un desayuno. Aquí, ¿cómo sería el desayuno que usted le haría al presidente Santos para despedirlo de su gobierno? No, pues primero lo haría con gusto. Yo tengo una gran deuda de agradecimiento con el presidente Santos. No me siento el candidato oficial, me siento con plena libertad de postular cosas, también de defender lo que es correcto, pero no voy a cambiar ese agradecimiento pues ahí por conseguir unos voticos. Por lo tanto, lo haría con mucho gusto. Quisiera que fuera, por ejemplo, un domingo, para que fuera un poco más tarde, poder empezar con una mimosa, me parece que sería una muy buena celebración. En segundo lugar, yo no soy cocinero, pero sí hago unos buenos huevos con jamón revueltos, con tomate, me parece que por ahí sería la cosa, y chocolate con arepa antioqueña, me parece que es lo fundamental. ¿Y qué le diría?
hombre, que le vaya muy bien, gracias por la paz. Yo creo que él va a ser una figura histórica muy importante. Ahora los temas de las encuestas, lo que pasa siempre al terminar los gobiernos, pero yo sí creo que yo creo que se proyectará como una persona muy importante para Colombia por haberle apostado a un proceso cuando para él lo fácil hubiera sido continuar haciendo la guerra que la venía haciendo desde el Ministerio de Defensa. Luego yo le transmitiría ese mensaje. Despídase de nosotros con ese poema que le traje ahí, por favor. Este poema es fundamental porque también me recuerda etapas de juventud. En aquel entonces yo pertenecía a las divisiones menores del nadaísmo. Digo las divisiones menores porque yo era más bien como un monaguillo. Era además mucho más chiquito que ellos y que los grandes jefes. Por lo tanto, yo hacía pues como más labores de difusión, pero sí tuve contacto pues con aquellos cultores. Con los maestros del nadaísmo. Entonces, esta es una muy bella poesía de Gonzalo Arango que se llama Manos Unidas. Y así dice: una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos, para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Es una belleza, ¿no? Es una belleza. Fantástica. Muchísimas gracias por su poesía, por sus conocimientos, por su visita aquí a nuestras instalaciones de ¿Quién y qué? Esperamos que le vaya muy bien. Mil gracias, Gilla, muy amable a ¿Quién y qué? Al equipo. Bueno, fantástica, una gran experiencia haber conversado contigo. Bienvenido. Mil gracias.